Buenos días, querida comunidad UMCE, amigos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, académicos, estudiantes, funcionarios profesionales. Comunidad completa, nosotros damos hoy día inicio a una serie de coloquios, de conversaciones con premios nacionales, intelectuales del mundo académico chileno, para conversar de educación, para conversar del pedagógico, de la UMCE, de las proyecciones, de los temas de educación que le importan al país, sobre todo en esta etapa tan clave que estamos viviendo, ¿cierto? Una historia que sabemos partió hace mucho tiempo, la reflexión de qué educación necesitamos, qué educación requerimos para el país y que hoy más que nunca tiene una gran vigencia para el desarrollo de nuestro querido Chile. Entonces yo agradezco, María Victoria Peralta, Premio Nacional, ¿cierto? Gracias. De Educación en el 2019. Tú eres nuestra primera invitada, contigo. ¡Ay, qué honor! Pues. Abrimos este fuego, que es una idea del museo, ¿no? Del Museo Valentín Letelier, el Museo del Instituto Pedagógico de la UMCE. Y bueno, teníamos muchas ganas de empezar a conversar de manera abierta, justamente, de tus recuerdos primero, porque tú estudiaste en el Instituto Pedagógico cuando era de la Universidad de Chile, ¿no? Antes de la separación tan brutal que tuvimos, pero también estudiaste pedagogía en música, después educación de párvulo, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre los vínculos con... Sí, los vínculos. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle que la rectora me esté recibiendo en esta casa con tanta tradición, con tanta historia que hacer en el desarrollo de la educación chilena. Saludar también a toda la comunidad, a la gran comunidad educativa del pedagógico, muy querida, ¿no? Y es cierto, yo en estas mismas aulas, ¿no? Y edificios tuve mi oficina siendo profesora, hice clases, así que también ya voy a contar, armamos el primer posgrado magíster en educación parvularia de Chile, ¿no? En esta universidad, así que hay muchos lazos que tengo con ella sin duda. Bueno, y para empezar un poco la historia, claro, yo entré a la Escuela Educadora de Párvulos, como se llamaba, ¿no? Que pertenecía al Instituto Pedagógico, pero que estaba en una casa separada, ¿no? Ahí en el Oro Yaño, donde está ahora la compañía de bomberos, la 13 compañía de bomberos, no se la deben ubicar. Se estaban trasladando de un local muy inadecuado que había en el centro, y ahí, por lo que contaban, ¿no? Las profesoras ya estaban en un espacio con mucho más posibilidades de hacer de todo, porque la historia de la Escuela Educadora de Párvulos es increíble, ¿no? Desde antes, digamos, de lo que es mi ingreso a ella. Nació en una pajarera, le decían, en una calle en los altos del edificio de educación física de esa época, la calle Morandé. Morandé, claro. Claro. Sí. Y ahí dos personajes muy importantes, que vi por ahí la foto de una, doña Amanda Labarca, que fue realmente la primera directora. En realidad, directora no era el nombre, sino que ella era la representante del Consejo Universitario para armar con doña Matilde Huisi, con encargo de profesora jefe, esta escuela, pero por un mandato de la Asociación de Mujeres Universitarias y por la voluntad de un gran rector, don Juvenal Hernández, ¿no? Que fue por mucho tiempo rector. Pero armaron esta escuela, como recién recordábamos, que los inicios de todas son con muy pocos recursos y muchas ganas y se lleva adelante, ¿no? Armaron esta escuela en ese que ellos le llamaban la pajarera. Entonces yo me imaginaba a doña Amanda de su época, yo en eso soy bien imaginativa, con su traje de 2 piezas, ¿no? Con doña Linda Boloski, que también era otro personaje, subiendo, porque esto me lo contó Alicia Navarro, que todavía la tenemos, que subía en esa escalerilla equilibrándose al 3er piso. Y ahí todo era arrendado, las mesas, prestado, la máquina de escribir, el escritorio, la secretaria, chiquitísimo todo. Ahí empezaron a formarse las primeras educadoras de párvulos. Después pasaron a un local en República y después a este otro. Ya ahí, cuando pasó a este local de acá, ya
fue francamente integrado al Instituto Pedagógico, porque antes dependía directamente de Rectoría. Era un proyecto experimental, ¿no? Y bueno, y ahí en esa casa más grande en que entramos, un grupo de 90, primera vez que entraba un curso tan grande, porque hay que pensar que estamos en el año 68, estamos en época de reforma universitaria, ¿no? Estamos en época en que se está armando el proyecto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en el Congreso, que ya había tenido muchos preproyectos antes y durante, ¿no? Entonces había toda una movilización y se sabía que esto iba a terminar en instalar muchos jardines infantiles, porque cuando se creara ya y funcionara la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se iba a requerir educadoras que no existían en ese momento. Por lo tanto, por eso que este 90 compañeras que teníamos era un grupo muy importante para eso, y después hubo otros que se armaron, ¿no? Y entramos a esa escuela que realmente las profesoras de esa época, ¿no? Ya nombré una, doña Linda Boloski, toda una figura en la educación chilena, pero la directora era doña Rebeca Soltano Vicestán, una mujer maravillosa, inteligente, culta, buena moza, las tenía todas, ¿ya? Y muy comprometida. Y bueno, doña Rebeca, cuando ingresamos, estábamos ahí esas 90, ¿no? Mirando con cara primer día de universidad. Y era una carrera nueva, además. Esa cara, claro, de ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser todo esto? ¿No? Ella llega con un alto de libros, los pone arriba del escritorio, ¿no? Y bueno, dice, uy, nos mira a todas y dice, qué maravilla, ustedes saben que van a ser lo más importante de la sociedad chilena. Todos ahí como que respiramos profundo, esperando el porqué, ¿no? Y ahí dice, bueno, porque ustedes van a educar nada menos que a las nuevas generaciones de niños chilenos en la etapa más delicada, pero a su vez con más oportunidades que tienen los niños y las niñas. En esa época se decía niños nomás, no era todavía el lenguaje inclusivo. Y de ahí nos creímos la muerte. Pero además que visionaria, porque en ese tiempo no estaban las evidencias que tenemos ahora en la neurociencia, digamos. Por ejemplo, casi no se hablaba de neurociencia. No, claro. Pero esa es la gracia, en que la educación parvularia, fíjate que nace con toda la época de la modernidad, desde Comenio, que fue el gran padre de la educación moderna. La educación parvularia, y después que vienen, Pestalozzi, Froebel, Montessori, Crowley, pero me quedo en los más antiguos. Ellos construyeron una educación súper respetuosa del niño, de sus características, sus necesidades, desde dos fuentes, diría yo, ¿no? Desde la pedagogía moderna que nació con ellos, porque ellos observaron al niño, estudiaron. Froebel, por ejemplo, empezó a describir las características de desarrollo del niño, cosa que no era psicólogo porque no existía ni siquiera la psicología en esa época, pero ellos observaban a los niños, ¿no? Y a partir de eso empezaron a descubrir sus características. Lo mismo hizo Comenio, ¿no? Y la fuente filosófica, que eso es muy importante, porque en el fondo la educación, ¿no? Es un tema de, cuál es el concepto de ser humano que queremos favorecer, ¿no? Y ese concepto era un niño activo, un niño lúdico, ¿no? Por eso cuando a veces me dicen las estudiantes o me piden, denos una charla sobre el juego, llevamos 400 años con ese tema, siempre muy valiosa, pero hablemos de algún tema que ahora tenemos que agarrarlo porque ya muchos han aportado mucho a ese tema, ¿no? Bueno, por eso que digo que, pero en todo caso era bien visionario, que en esa época de reforma educacional también, ¿no? Estamos hablando del periodo de Eduardo Frei Montalva, ¿no? Que había reforma agraria, la reforma de educación básica. Claro, había un montón de demandas, estaba desarrollándose este proyecto y lo que son las cosas. Bueno, después que doña Rebeca nos dijo eso, ustedes van a ser lo más importante, yo creo que ese empujón me dura hasta ahora, ¿no? Porque yo le digo lo mismo a las estudiantes, les digo, ustedes no se dan cuenta la importancia que tienen. Y creo que es bueno decirlo, porque a veces se ha ninguneado, a veces se ha mirado bastante en menos, ¿no? Entre comillas, la tía, la educadora. ¿no? La tía educadora ahí como
y no como lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, como... Una gran formadora, colaboradora de la familia, en formar a los niños en la etapa más cuidadosa, con mayor responsabilidad, pero a su vez con más oportunidades. Sí. Y bueno, y así, pero esta era una escuela muy dinámica. Yo participé en cuanto trabajo de verano, otoño, invierno, primavera había, sí, ya, en poblaciones, en el campo. Y eso, fíjate que es un mensaje que yo lo dejo siempre, ¿no? La formación de educadores, yo la siento que necesita más trabajo de terreno. ¿Cierto? Yo aprendí mucho yendo a la población y viendo la miseria de esa época, porque en esa época el Chile de ahora, yo le cuento siempre a los estudiantes, incluso la pobreza de ahora, no es la pobreza, nosotros veíamos miseria. Miseria, sí. ¿Ya? Entonces, era duro. Sí. Hoy, María Victoria, con esta recorrido histórico que tú nos estás haciendo, esta visión, ¿no? tan clara de la importancia de la educación parvularia, ¿sí? ¿Cómo ves tú esto ahora? ¿Cómo está el país, las escuelas de... Yo creo que aquí te hace correr. Las escuelas de educación parvularia, ¿cómo ves a la UMCE, a nuestra escuela? ¿Cómo se ve desde afuera? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué deberíamos, según tu opinión, reflexionar o mirar como un aporte, sí, digamos, concreto? Bueno, creo que para estos tiempos, que son tiempos muy particulares los que hemos pasado los últimos 5 años, ¿no? Porque hemos vivido, y estamos viviendo, porque no hemos salido de eso, un tiempo duro, difícil, complejo, ¿no? Que ha afectado mucho la vida de todos, ¿no? De todos, niños, niñas, familia, profesores, educadoras, la sociedad entera en definitiva. Sabemos que hay indicadores muy negativos, ¿no? De salud mental, de temas de obesidad, de temas en general, ¿no? Este invierno los niños lo han pasado muy mal en jardines infantiles, por ejemplo, han bajado los niveles de asistencia más que cualquier otro año, no por el COVID solo, sino porque vinieron todos los demás tipos de influencias que habían, ¿no? Y los niños, el sincicial y todo, se enfermaron más. Entonces los jardines están con un problema muy grande de asistencia, aparte que ya estaban con un problema de matrículas de comienzo de año, porque todavía las familias no pierden el miedo, ¿no? Entre otras cosas, y bueno, mil situaciones. Pero no solamente eso, ¿cierto? Nosotros estamos históricamente en un periodo que, bueno, lo vamos a llamar por el nombre más genérico, ¿no? De construcción del conocimiento postmoderno. Más o menos en el año 60, dicen los estudiosos de los cambios epocales, como diría mi querida maestra doña Viola Soto, ya sea como profesora de historia, que era, es un cambio epocal. Epocal, sí. Me encantaba esa expresión. Y ahora, eso significó, y yo creo que el mundo no se dio cuenta, ni el mundo pedagógico no mucho, que aquí de esa pedagogía moderna que nos enseñó tanto, ¿no? Que nació con un convenio, como pensábamos recién, lo recordaban, pero que después se fue a establecer una pedagogía universal, con indicadores para todo el mundo, muy, entre comillas, científica, muy objetiva, pero muy poco enraizada, contextualizada, como diría la Gabriela Mistral, muy poco domiciliada, sí, ¿no? Muy burocrática también. Y muy poco reconocedora de las diversidades de los seres humanos. Sí. Entonces, y de las comunidades, y de los niños y de la cultura, o sea, los temas que ahora estamos agarrando fuerte, pero todo eso ha estado toda la vida. Sí. ¿No? Entonces, cuando llegaron todos los autores postmodernos, ¿no? Bauman y tantos otros, y empezaron, incluso hasta Pablo Freire lo dijo todo esto, ¿no? La diferencia entre modernidad y posmodernidad. Es decir, no, realmente la vida y la sociedad es una vida mucho más compleja, intervienen muchos factores, hay conflictos, hay tensiones, hay subjetividades, ¿no? Estas grandes verdades hay que revisarlas porque no son grandes relatos válidos para todo el mundo. Empezaron a decir esto
Y esto se empezó a aplicar a la pedagogía, ¿no? Y estamos recién todavía, yo diría, empezando a aplicar esto a la pedagogía, y surgieron planteamientos, bueno, en el área de la educación infantil, como los de Reggio Emilia y otros autores que empezaron a hacer, a practicar una pedagogía mucho más lúdica, gozosa, diversificada, desde los sentidos de los niños, ¿no? Porque nosotros hemos sido tremendamente adultocéntricas. Sí. Entonces, yo cuando reviso qué pedagogía se está enseñando en general en las universidades, veo que yo, con todo lo que amo a los autores clásicos, porque yo investigo en educación parvularia, ¿no? He pasado, qué sé yo, 30 años de mi vida investigando, y ahí te traigo unos regalitos también, sobre las investigaciones, ¿no? Y la maravilla que tenían estos hombres y mujeres de 400 años atrás, que decían con el saber de esa época, este respeto profundo al niño, que después se fue perdiendo y caímos en la sobreescolarización y en meterlos en cuatro paredes, y se acabó toda esta cosa lúdica, gozosa, creativa, ¿no? Con alegría. Y caímos en esta homogeneización tremenda, en mapas de progreso, pero todo tipo de situaciones que empezaron a encasillar cada vez más la educación parvularia y también para arriba, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, por una parte, yo siento que tenemos este desafío pendiente. Nosotros llevamos cuántos años hablando que tenemos que cambiar esta pedagogía, que en Chile, ¿no? El sistema se volvió tremendamente, como decíamos, instrumentalista, homogeneizante, muy academicista. Pero no pasaba mucho, porque el sistema educativo estaba así y las políticas y normativas del ministerio también las apoyaban. Por supuesto. Pero yo diría que ahora hay varias buenas noticias al respecto, ¿no? Y creo que todos los profesores tenemos que ponernos realmente las pilas, como dirían los chiquillos, en esto, ¿no? Porque cuando yo escuché al ministro actual de Educación, ¿no? Marco Antonio Ávila, que partió diciendo tenemos que hacer un cambio de paradigma. Mira, yo creo que habríamos hecho una fiesta, todo el grupo de gente que hemos trabajado en eso, ¿no? Y siendo muy claro de que aquí tiene que hacerse un currículo culturalmente pertinente. Nuevamente mi querida maestra estaría aplaudiendo de estar con una sonrisa de aquí enorme, ¿no? Porque debe hacerse una educación contextualizada, muy flexible, intercultural, ¿no? Muy inclusiva de todas las diversidades que hay. Bueno, al fin yo dije, un ministro, primero que habla de educación, que habla de educación, con todo respeto a todos los de antes, ¿no? Porque, bueno, la mayoría han sido de otras profesiones. Sí, pero una mirada muy tecnócrata también. Pero tengo la impresión yo que si bien es cierto, está esta apertura, porque eso como, yo lo pongo así como, se abrió una ventana por donde está entrando un rayito de luz, respecto a recoger esta tradición pedagógica que tú mencionas, ¿no? Con esta, sobre todo en educación inicial, donde mirar al niño, reconocerlo como un sujeto, cuidar su desarrollo amorosamente, darle libertad para que tome decisiones, por ejemplo, en ciertas actividades. Todas esas cosas están apareciendo muy fuertemente en el discurso pedagógico, pero tengo la impresión también que hay un grupo no menor de investigadores muy engolosinados en este tema de los estándares, los indicadores, estos procesos como tan uniformes, ¿no? Que todo el mundo hace lo mismo al mismo tiempo, y que eso también ha ido como permeando la mirada que tienen las familias a veces de los niños, ¿no? Entonces, como ¿qué tareas hizo? ¿Por qué todavía no? Claro, en la pandemia pedían la familia, tía le decía a las educadoras, dele tareas para la casa, ¿ya? Entonces decíamos, no han entendido nada todavía lo que significa la educación de la primera infancia. Entonces, tenemos eso por una parte, pero eso también yo pienso que el cambio de paradigma en la formación de educadores tampoco lo hemos hecho mucho. Y si lo hemos hecho, lo que pasa es que sale este educador, esta profesora, y se encuentra con este sistema que le obliga a hacer esto que estás diciendo tú. Entonces, como que no tiene la fuerza, quizás eso falla nuestra también,
de decirle, mira, como lo que decía doña Rebeca, tú vas a cambiar la sociedad, ¿no? En la etapa más delicada. Porque con que le digan, ¿no? No, estas cosas no las entendemos, no, usted enséñele a leer y a escribir, ojalá un poco hasta desde la cuna, lo cual sería una aberración, sí. ¿ya? Pero por exagerar. Y le siento yo al educador débil, ¿ya? En manifestar, mire, los estudios tanto y tanto respaldan esto, los avances mayores que hay en pedagogía en estos planos, ¿no? Por ejemplo, la tan adorada educación en Finlandia, que no hubo persona que no habló de Finlandia, sí. No hubo autoridad que no fue a Finlandia, como digo yo, los paseos a Europa fueron enormes, ¿no? Con todo respeto, sí. Pero no se aplicó nada en Finlandia. Nada, claro. Y cuando vino la ministra de Educación de Finlandia, ¿no? Cuando dice, ¿cuál es el secreto de la educación de Finlandia? Y ella dice, la preparación de los profesores. Sí. Yo decía, ay, mi Dios, pero lo están diciendo así y todavía no lo entienden, ¿no? Y mucha confianza en los profesores, ¿no? Entonces, este ministro ahora hablaba de eso la semana pasada en este encuentro que hubo de UNESCO sobre la educación para el siglo XXI. Dijo, el tema de los profesores es muy importante porque ellos sostuvieron la educación en estos años duros. Entonces, eso por un lado, pero hay otra cosa, fíjate, yo creo que este cambio de paradigma va a algo más. Él dijo, no tanta habilidad cognitiva y más habilidades socioemocionales, ¿no? Afectivas. Yo este tema lo vengo trabajando ya hace unos 2 años, ¿no? Estamos un grupo tratando de hacer, no voy a decirte una propuesta de currículos que tengan un énfasis en los aspectos que hemos pensado que son faltantes en la sociedad actual. No en toda, por supuesto, pero en sector importante. El tema valores se perdió. Disvalores por todos lados, ¿no? Solidaridad, justicia, empatía, ¿no? Libertad, tanta cosa, ¿no? Respeto al otro. Respeto al otro, sí. ¿No? Respeto a la naturaleza, al patrimonio, a todo lo que es el mundo de relaciones nuestro, perdido. La posmodernidad se caracteriza también por la incertidumbre. Y esto va a ser por muchos años, no solamente ahora por la pandemia, pero preparamos a nuestros alumnos a vivir en la incertidumbre, pero como una oportunidad, sí. Para que te ofrece 1000 posibilidades, ¿ya? En que puedes hacer cosas que quisiéramos nosotros, hubiera querido yo en mi juventud tener las oportunidades que tienen los chiquillos y chiquillas ahora, ¿no? No, estamos siempre como enfocando a que las cosas son así, ¿no? Sí. Derecho. Pero hay algo que la UNESCO hizo otro estudio en el año 20, cuando analizó el observatorio que aplica, se tocaba 4 o 5 años en América Latina, y vio qué contenidos tenían los currículos y cuáles eran los faltantes. Hubo 4 contenidos que casi no aparecían en ningún currículo en América Latina. A ver si me acuerdo de todos. Empatía, felicidad. Fíjate que el concepto felicidad no aparece en una América Latina, sí. Gozosa, buena para la broma, que lo pasa bien y todo lo demás, no está. No, fíjate que no está. Y nosotros que incluso en educación de la primera infancia deberíamos tener así el letrero, felicidad. Porque muchas veces los papás llegan a los jardines diciendo, quiero que mi niño sea feliz. Sí. Pero después dice, pero de harta tarea. Entonces, no es un tema que hemos conversado, es un tema que le da miedo, porque por este control de indicador y todo lo que hablábamos, decir, ¿cómo voy a ofrecer la felicidad? ¿Y qué es la felicidad? Entonces, yo me puse a estudiar qué es la felicidad desde distintos puntos de vista y estamos ya sacando una propuesta en ese sentido, ¿no? Para enriquecer mucho más el currículo y que se entienda que todos tenemos derecho a una felicidad responsable, porque no es por felicidad para que ponga, a ver, para que haga, cualquier cosa. Cuida, sí, para que le tire barro al otro, sí, ya para decir algo, sí. ¿no? Es responsable, pero porque la felicidad es subjetiva. Entonces, a mí
puede ser que la felicidad sea pasear por los patios del pedagógico, o cierta música, o guitarrear, ¿no? Pero que haya lugares para todo eso, esas manifestaciones, ¿no? Y uno conocerlas como profesor y favorecerlas, ¿no? Sí. Pero no te da la impresión, porque cuando escucho esto de la idea de que nuestra formación y nuestros currículums son tremendamente cognitivos y que falta más, voy a decir, afectividad, más emociones y valores, que hay una dicotomía o una contraposición que no es tal, porque finalmente las emociones son otra manera de pensar, ¿no? También es cognición, ¿no? Como decía Humberto Maturana, uno siempre está en una emoción y por lo tanto siempre está pensando desde una emoción. Claro. Pues como tú dices, ¿no? Yo pienso, cuando estoy feliz, miro la UNCE de una manera, y cuando estoy más triste o preocupada, la miro de otra. Pero es como... Por eso es que hay que educar la emoción. Educarla, claro. ¿No? Todos los miembros de la psicología positiva, ¿cierto? A diferencia de las otras psicologías que hemos estudiado, siempre han estudiado más bien todos los problemas, ¿no? Problemas del aprendizaje, etcétera, ¿cierto? Las patologías en todos los ámbitos. Pero como muy bien dice Seligman, que es uno de los autores de la psicología positiva, pero todo lo bueno del ser humano, que tenemos que estudiarlo mucho más para saber cómo desarrollas más todas las bondades, voy a decir, ¿no? Todo lo positivo que tiene, hasta lo que decías tú, desarrollar una mirada positiva. O sea, esto lo del vaso lleno, el vaso vacío, tú lo puedes enseñar, ¿ya? Ahí hay 1000 ejemplos ya. Fíjate que hay experiencias preciosas. Revisando yo toda la bibliografía, porque hay mucha, yo ahora me tuve que abastecer de otra bibliografía que la que tenía, pero cuando vi que UNESCO está trabajando mucho esto, ¿no? Fíjate que hace del 15, 16 de ahora, del 2015, 18, la UNESCO empezó a apoyar al Dalai Lama y desarrollaron un currículo para la felicidad. Y lo están aplicando ya varios años en Nueva Delhi. Y está el currículo ahí para la felicidad. Yo miré que parten, por ejemplo, dicen, porque yo cuando converso con mis colegas me dicen, oye, llegaron los niños después de la pandemia como electrizados, no saben jugar con el otro, le quitan las cosas. Allá lo mismo pasó. Pero como buenas culturas, ¿no?, que desarrollan espiritualidad, que otro tema, es otro tema, sí, que tenemos ahí pendiente, porque no estoy hablando de espiritualidad visto solo desde una religión, sí, no, sino la macroespiritualidad, la que tenga cada uno de las plantas, de lo que sea, ¿no? Pero de que hay algo más allá, ¿no? Y llegan los niños los primeros minutos, ¿no?, se sientan todos y hacen meditación. Y después hacen un poquito de yoga, pero yoga de niños, sí, que es de animalitos, que hacen, ¿no?, cómo hace el árbol. Y todo eso se logra un estado de concentración y de centrarse en sí, que los deja listos para todo tipo de aprendizaje. La conexión con el propio cuerpo. Claro. ¿Cierto? Entonces, y serenos, te fijas, sí, y concentrados en eso. Entonces, yo me estoy cuestionando mucho esta cosa que tenemos nosotros, ¿no?, de esta prisa por todo, llegar, ¿no?, y vamos metiéndole, y no darle lugar como para respirar, tranquilízate, pasó algo bonito, viste algo en el camino, quién tiene algo, una noticia buena que contar, alimentar el corazoncito, ¿no?, hacer que la emoción positiva surja, no veamos puras emociones negativas, ¿no? Ahora, no es fácil, porque cuando tú ves las noticias, bueno, para empezar, o simplemente tú buscas en la cartelera de televisión o de cable películas que te lleven a querer la vida, a amar la naturaleza, a tener relaciones justamente positivas. Toda la familia narco está presente, ¿no? La señora, sí, del narco, el hijo, sí, del narco, el otro, etcétera, el asesinato más tremendo. Los noticiarios nuestros en la mañana, los matinales, con todo respeto, como digo yo, pero es la clase más perfecta de cómo enseñarle a alguien a asesinar a una persona y descuartizarla. Sí. Estamos en
en el momento donde los antihéroes se convierten realmente en héroes, porque claro. Todo el mundo, entre broma y broma, haciendo imitaciones de los narcos colombianos, qué sé yo, de los dichos, incorporaba el lenguaje corriente, muy normalizado, ¿no? Y pareciera que eso no tuviera efecto en la vida, claro. Y tiene mucho. Pero imagínate, es el modelo que le estamos dando. Claro. Yo me acuerdo una vez en un jardín que había que llegar con los niños con disfraces y llegó uno que yo no sé, ¿qué es este niño? Todos los llegaron de animalito. Y venía con una barba, con una túnica, y yo le pregunto a la mamá, estaba visitándolo ese jardín, ¿de qué viene disfrazado el niño? De Bin Laden, imagínate. De Bin Laden, o sea... Claro. Por eso te digo que yo no sé, estamos muy perdidos. Estamos perdidos, ¿no? Si la formación del ser humano es lo más importante y queremos que sean mejores, que desarrolle su bienestar para él y para los demás, porque esto no es una cosa hedonista que yo y los demás que me importan, ¿no? Hay que hacer el cambio paradigmático que dice el ministro y que dice en general la pedagogía postmoderna, que es un cambio importante, que es poner el acento en otras cosas, es estudiar a otros autores. Hay toda una neurociencia de la felicidad, porque ya han descubierto cómo funciona nuestro cerebro para que uno sea y que más feliz, y qué neurotransmisores, por eso se sabe hace mucho tiempo, son los que tú puedes favorecer, etcétera. Y el beneficio, ¿no? Porque es un beneficio personal pero social de un estado de ánimo positivo, ¿no? Que es constructivo, claro. Sí. De querer tener una ciudad limpia, de querer tener una ciudad hermosa, ¿no? El patrimonio. Bueno, nosotros estamos intentando hacer eso acá en nuestra querida universidad, de poder... voy a decir que la gente se siente orgulloso de nuestra historia. Correcto. Tenemos dificultades, tenemos muchas dificultades. Estamos todos con dificultades. Sí, las universidades públicas han estado un poco abandonadas por el Estado, ¿no? En su financiamiento, pero eso yo creo que se arregla, se puede arreglar, pero lo que no se arregla si no uno no pone de su parte y mucho, es esta perspectiva más positiva, esta voluntad de poner de su parte para el bienestar de todos, ¿no? De la comunidad. Yo creo que eso es muy interesante lo que tú señalas, porque como bien lo dice, son los adultos los que modelan muchos comportamientos de los niños, pero también los niños nos entregan con su alegría y con su creatividad pistas para aprender de ellos esas. Pero piensa, imagínate ayer que asaltaron ese bus escolar con los niños adentro y encañonaron a la tía que maneja ahí, ¿no? Y a la chica que estaba adelante, le llevaban su mochila. Hemos llegado ya a eso. Te fijas, ya los niños que el otro día salieron, cómo gritaban. Entonces, ya hemos llegado a lo más sensible de la sociedad chilena, los que van a llevar este país después, ¿no? Y los estamos haciendo que crezcan. Primero fue en el miedo de la pandemia, tremendo, porque ahí quedaron secuelas importantes y nosotros también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestros problemas también para ser los mejores formadores, pero los podemos superar como adultos que somos, nos podemos trabajar en eso. Pero los niños que empiezan a hacer, no van a querer salir ahora porque es peligroso, bueno, y nosotros no estamos saliendo tampoco porque es peligroso, más allá, bueno, a cualquier hora en este minuto en realidad, pero te fijas que eso no puede ser, tiene que cambiar, por lo menos mejorar esta sociedad. Yo me imagino que todos queremos este país, ¿no? Salvo excepciones patológicas o cosas así, pero no quiero. Entonces, porque también veo, por esto mismo, veo el lado positivo. Veo, por ejemplo, las experiencias de investigación de la ciudadanía, que eso lo encuentro muy bonito, esto que han llamado la ciudadanía investiga, que la gente común y corriente, como me imagino yo, los patrimonitos de aquí, ¿no? Que toman fotos, por ejemplo, a los pajaritos que hay en la ciudad y andan tomando fotos. Y esto después se junta todo y se le lleva a un investigador de aves en las zonas urbanas que hace todo un estudio después
de dónde están tales tipos de aves, de cuáles no están, etcétera. Pero hay varias áreas que se están trabajando de esa manera con la ciudadanía, ¿no? Que están haciendo recolectas, fotos, viendo dónde están las cosas valiosas e informando a los científicos. Lo encuentro, te fijas, maravilloso. Grupos que andan recolectando basura. Chile está lleno de basura. Entonces, todo un grupo que sale, como yo vivo cerca del Cerro San Cristóbal, veo todo el movimiento que pasa por ahí, ¿no? Que van a hacer trekking en el cerro en bicicleta y andan con una bolsa y una cosa para pinchar recogiendo la basura. Yo digo, uy, si anduviéramos todos así, por lo menos destináramos medio día, que no saliéramos solo a caminar, sino también ese caminar vamos llenando bolsas, ¿no? Que en Rapa Nui lo hacen, porque una de las veces que fui, ¿no? Yo veía que todos los chiquillos después que salían del colegio andaban por todos lados, y yo les decía, qué bonito, les decía, sí, es que nuestra isla y tenemos que cuidarla. Oh, qué lindo. Nuestra isla y tenemos que cuidarla. Entonces, hay mucha iniciativa, todos los grupos ambientalistas, los animalistas, son grupos, si tú quieres, menores, o no tienen todo el apoyo que los medios de comunicación a veces dan a todas estas cosas espantosas, que en realidad no deberían darle casi nada, como diciéndole, porque si no es como darles más ánimo, sino justamente privilegiar a toda la gente que está haciendo mucha cosa positiva. Así que yo, bueno, tú y yo somos, y muchos, aquí son todos educadores los que nos están viendo. Los educadores siempre somos personas que tenemos esperanza, porque sin esperanza no podríamos educar, porque si no, mejor que no fuéramos a la casa, ¿no? Entonces, pienso que este es el momento. Está el país en una encrucijada de hacer una nueva convención que ojalá, ¿no? Termine uniéndonos, sacando lo mejor y dando la base para poner esta educación, que tenemos un ministro que está en esa línea. La hoja de ruta de educación parvularia es tremendamente lo que queríamos desde hace años. Entonces yo le estoy diciendo, por ejemplo, ayer salió una columna mía, las que tengo en cooperativa, yo tengo una columna permanente. Le digo, mira a mis colegas, si no aprovechamos este momento histórico de revertir esto, van a pasar toneladas de años para que se dé una coyuntura como esta. Entonces, tratemos, me decía hoy día una colega, porque le envié la columna de Punta Arenas, me dijo, mira, yo estoy ahora en esto, y en realidad yo tengo este punto de vista, estoy de acuerdo. Yo le decía, ya, pues, pero ¿qué hacemos en Punta Arenas para que esto ocurra? Claro. Entonces, eso estoy tratando desde este sitial, que es ser un premio nacional, ya decirle, ya, pues no nos quedemos en qué tremendo todo, y después por otro lado, qué bueno lo que dicen las autoridades, y hasta ahí nomás. Hagamos, construyamos. Sí, que esta idea de la responsabilidad, ¿no? Que falta todavía, como mis acciones tienen consecuencias, o yo quiero que pase algo en mi comunidad, entonces yo me muevo para que eso ocurra. Claro. ¿No? Hago que pase en realidad, no digo, me interesa que pase esto, no. Hago que pasen las cosas que creo que ayuden a construir. Eso yo creo que es importante en la formación de profesores y profesoras también, ¿no? Que uno entienda que no es un transmisor de conocimiento, no es un transmisor de contenido, sino que es un acompañante de desarrollo, un facilitador, y que es responsable, ¿no? La responsabilidad, a mí me parece que es también uno de los temas que quizás ha faltado en la formación, en el sentido de decir que a un acto hay una consecuencia y que yo debo saber que esa consecuencia la debo asumir, ¿no? Como resultado, como efecto de mis actos. Claro. Creo que es tremendamente importante también. Ahora hay otro nudo que también hay que aprovecharlo, ya que estamos en esta universidad, que es toda la educación superior. Fíjate, yo tengo una actitud bien crítica en eso, ¿no? No solamente yo, hay todo un movimiento en las universidades que nos llamamos la universidad que queremos. No sé si has escuchado de esa. Que queremos una universidad más libre, para empezar. Porque yo veo a mis colegas, yo trabajo en la Universidad Central, ¿cierto?
Pero los veo en cualquier universidad. Pasan gran parte de su vida académica llenando formularios para la próxima acreditación. Sí. ¿Ya? Pero ya no es lo lógico de decir tengo que planificar y tengo que hacer un seguimiento y tengo que evaluar, que ha sido siempre parte, ¿no? Sino que es un proceso tremendamente tenso, en que además tienen una carga muy grande de todo punto de vista y que las cosas que se exigen son bien especiales. O sea, por ejemplo, en mi caso, lo hablaba el otro día con el vicerrector, me decían, pero usted tiene pocas revistas indexadas en Cielo o en otras. No me interesa. Sí. Entonces me miraban con una cara. ¿Por qué? Porque los profesores no van a leer la revista coreana de educación parvularia en inglés. Y los coreanos lo van a leer así, pero para ver algo exótico. Sí. ¿Cómo serán en América Latina? ¿Serán plumas o qué sé yo? ¿Ya? Los profesores, ¿qué leen? Leen otro tipo de materiales, ¿ya? Entonces yo escribo para las revistas, qué sé yo, las distintas revistas que me piden, para la revista del Colegio de Profesores, tengo columnas de opinión, escribo cartas al diario seguido y le digo a los estudiantes, escriban, ¿ya? Entonces, por eso, y cuando hago estudios ya, ¿a quién le entrego o sea, quién me pide eso? A la UNESCO, a la UNICEF, a la OEA, a la OEI, y nada de eso tiene puntaje. Sí. Extrañamente, le digo, es una cosa, porque en ciencias sociales es distinto que el mundo de los matemáticos y otros que hacen un estudio, y las matemáticas son las mismas en todas partes. Y pero nosotros... Las estadísticas y los gráficos... Claro, son los mismos, pero nosotros no. O sea, nosotros llevábamos, pero ya lo dejamos como universidad, 5 años estuvimos trabajando en Castro, trabajando con toda la comunidad para hacer un currículo culturalmente pertinente. Aprendimos nosotros tremendo, porque estaban desde los líderes indígenas hasta allá hay mucho cronista local, los chilotes son muy amantes de su tierra. Salió cultura cuando les hacíamos la pregunta, ¿qué favorecerían ustedes en sus niños, en los niños de acá? Bueno, 1000 ideas que ahí estaba el currículo, se aplicó y se sigue aplicando y se evaluó y todo lo demás. Bueno, y lo mismo estamos haciendo los últimos años en San Bernardo, etc. Pero lo que quiero decir con eso es que esta educación postmoderna es situada. Sí. Entonces, ahora están esas posibilidades, ¿no? Y de eso sí escribo, porque eso le puede servir a otro para hacerlo en su comunidad. Ahora, no me da la vida para escribir ya más cosas, porque hay mucho que hacer en esto, pero yo encuentro que hay que darle más soltura a los sistemas de acreditación, ¿no? Sí, son asfixiantes. Son asfixiantes, sí. Son mucho formulario que llenar, ¿no? Y no siempre es lo más importante, ¿no? lo que se pone ahí. Sí. Yo estuve en un momento en una agencia de acreditación y veía que, bueno, nosotros nos conocemos todos por dentro en las distintas carreras. Si me dicen, mira, ¿cuáles universidades, cuáles están mejor en esto o lo otro? Yo sabía y veía que no salían los resultados al aplicar todas las pautas de lo que uno sabía que era una universidad que trabajaba con la comunidad, que sus programas estaban actualizados, porque tenía a veces más peso la infraestructura, claro, o si tenía las secretarias o las publicaciones, que, por ejemplo, la actualidad o la validez de la bibliografía, ¿no? Y de las temáticas que están desarrollando. Como uno especialista en eso, yo me daba cuenta, había programas que eran del año... del cohete, como decían antes las señoras, sí. Ya que estamos en este comedor tan elegante. Y no veía bibliografías actuales, ¿te fijas? Y salía con poco puntaje. Sí. Entonces, yo decía, no, yo no sé, hay algo ahí que lo he dicho muchas veces, sí. Pero creo que hay que revisarlo. Yo no veo a mis amigos, tengo algunos amigos grandes académicos europeos, no los veo asfixiados, no. Los veo escribiendo, los veo pensando, no veo momentos para hacer esto que estamos haciendo.
para conversar, para tirar ideas, para discutir y crear pensamiento pedagógico. Nosotros tenemos que crear pensamiento pedagógico latinoamericano. Exactamente. ¿Ya? Sí. No, o sea, Paulo Freire fue maravilloso, ya pensó harto por nosotros. Sí. Pero bueno, Pero hay muchos que han seguido pensando. Sí, pero hay que tomar el relevo y desarrollar. Y todos los chiquillos y chiquillas que hay aquí tienen que ponerse en constructores y decirles, es posible. Sí. Es posible. Oye, aprovechando estas palabras que estás haciendo tú y para ir cerrando esta conversación, me gustaría que nos pudieras, no sé, decir algo específico a la UNCE, digamos, como desde tu rol como educadora, como una persona que, ya nos dijiste, te formaste en el seno de esta institución, cuando era instituto pedagógico, pero también hiciste docencia acá. ¿Cómo ves tú el papel de la universidad? Estamos celebrando en agosto justamente los 133 años del Instituto Pedagógico. Estamos en una situación por todos conocida, digamos, de acreditación justamente asfixiante. Y por una parte sentimos que tenemos dificultades internas a veces que nos agobian, pero por otra también el cariño de la sociedad, de la comunidad. A mí me ha impactado mucho siendo rectora. Yo soy académica y hacía clase acá. Cómo nos ven así, cómo la gente se pone contenta a veces cuando te saluda, diciendo, oh, la UMS, el PEDA, qué cariño nos tiene, pero hay algo todavía que creo que nosotros necesitamos que nos digan o conversar, que nos aporten, ¿no? A propósito de este momento en que estamos. Mire, yo es que el Instituto Pedagógico, hablar del Instituto Pedagógico y su expresión actual, que son ustedes, ¿no? Es realmente hablar de parte de la historia de Chile, cómo se fue creando, ¿no? Porque por eso que miraba a los fundadores, ¿no? Estos fundadores, muchos alemanes, pero también algunos chilenos, ¿no? Que formaron esos primeros profesores y fueron formando un grupo de profesores en las distintas áreas, ¿no? Entre ellas tantos, pero ahí te voy a dejar a doña Amanda Labarca, esta investigación sobre ella, ¿no? Y otra sobre Gabriela Mistral, que si bien es cierto no estudió, pero es un ejemplo maravilloso, que están las dos realidades, ¿no? La gran académica y la gran maestra, ¿no? Y las dos grandes maestras. Que Chile, yo creo que por eso ese cariño al pedagógico, porque cuánto del desarrollo del país surgió de estas aulas, de su gente, ¿no? De sus maestros, de quienes formaron. Claro, los tiempos después políticos se volvieron complejísimos, ¿no? Yo era profesora aquí y me fui con dolor, porque cuando fue intervenido, me acuerdo que estábamos haciendo un plan de estudio muy rico, a 5 años, que habíamos trabajado mucho, y viene el corte del año 81, ¿no? Y me acuerdo que en los patios nos dicen no podíamos ni entrar a las oficinas nuestras, estábamos los profesores en el patio, ¿no? Y nos dicen, la directora en ese momento, doña Carmen Fischer, nos dice, no, va a haber un cambio, plan de estudio, no tengo mayor informaciones, ya les vamos a informar. Y bueno, eso es todo lo que sabíamos. Y todas las estudiantes se agruparon en torno a nosotros y nos dijeron, ¿qué piensan ustedes, profe? Bueno, digo, ¿cómo piensan que esto va a ser para mejor? Si aquí yo pienso que va a haber una baja de calidad, porque estábamos haciendo y extendiendo más todavía, pero enriqueciéndolo. Y aquí esto va a quedar, no sabemos en qué, no podemos ni siquiera entrar a las oficinas. Con dolor digo que una de esas alumnas fue a contar que yo estaba diciendo eso en el patio. Entonces hasta ahí llegó mi estadía en ese momento ya academia, y empezó toda esta cosa espantosa. Pero vinieron otros tiempos y ya volvió la democracia. Yo quería volver acá, era todo lo que quería.
y porque volvía doña Viola para acá, ¿no? Pero aquí, bueno, quiso las circunstancias que don Ricardo Lagos en ese momento me ofreció la dirección de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y yo le dije que no, osé decirle que no, porque todavía el dedo de don Ricardo lo tenía muy presente. Y él me dijo, ustedes los académicos son muy especiales. ¿Por qué? Le digo yo. Yo no lo había conocido nunca personalmente. Porque siempre dicen, hay que hacer tal cosa. Y cuando se les ofrece, no lo van a hacer. Con ese argumento, tú comprenderás que yo quedé muda, ¿no? Y le digo, pero, don Ricardo, yo no sé nada de administración pública. Se asesora, pues me dice. Bueno, le dije, si usted me da su confianza, lo haré. Y me puse en la gran tarea de levantar esa junji que estaba por los suelos. Pero ahí pude después, una vez que ya se regularizó, volver acá. Y formamos, como te decía, el primer magíster de educación parvularia de todo Chile, porque ya Chile necesitaba un nivel de posgrado, ¿no?, que permitiera ir más allá y visualizar y participar en todas las instituciones, en los roles directivos, etc. Con la profesora Mireya Galve en ese minuto creamos esto, y te diría que parte importante de quienes están en los equipos técnicos de Junji, Integra, Ministerio, surgió de este magíster, ¿ya? Para que tú veas cómo va quedando la impronta, ¿no? Y siguen ahí en la cosa pública. Entonces, pienso que el pedagógico, eso es lo que enseñaba, ¿no? Ese amor con un sentido republicano, en ese momento, ¿no? Hoy día, yo diría con todas las diversidades, al país, a la responsabilidad de que la formación es lo más importante que podemos preocuparnos los seres humanos, ¿no? Y que para eso hay que dedicar los mejores estudios, como dijo doña Rebeca, son lo más importante ustedes, sin desmerecer ninguna otra profesión. Pero estamos viendo que si no hay una buena formación humana, y ahí está el tema valórico, ahora hay que favorecer desarrollo humano y desarrollo sostenible, ¿no? Eso es y en eso hay que hacer punta y cabeza, decirle a la sociedad entera, mire, tenemos que recuperar nuestros valores, ¿no?, nuestra sencillez, tanta cosa que nosotros perdimos, nuestro respeto al otro, cuando uno ve el hombre campesino, qué respetuoso era, ¿no? Todos, ¿no?, uno con el otro. Entonces, yo pienso que ahí el pedagógico está llamado a recoger este cambio de paradigma, a recoger esta ruta, estos nuevos criterios, ¿no?, y esta formación que debe tener otros componentes. No siempre van a haber unos componentes que son necesarios, pero creo que hay que meter estos otros, ¿no?, que hemos hablado aquí: valores, felicidad, diversidad, interculturalidad, pero todos, no unos. Yo estoy apoyando mucho el trabajo de los afrodescendientes, ¿ya? Porque yo creo que un poquito de esto también viene ahí, el ser morenita, ¿no? Y veo que casi nadie se refiere, cuando en Chile los afrodescendientes históricos son cerca de 40.000, más todos los migrantes ahora, ¿no? Y uno ve el racismo que hay en escuelas y jardines, que me da vergüenza ese. Hay familias que han sacado niños de las escuelas porque había un niñito, ¿no?, haitiano. Entonces, no puede ser ese el Chile, que no acoge, que no reconoce. Este era el Chile o el asilo contra la opresión, pues, ¿no? Entonces, ojalá, siento que tienes tú una estimada rectora, una responsabilidad con todo su equipo enorme, que es poder instalar otras miradas, ¿no? Estas otras miradas de la educación que hoy se necesita, que lo están haciendo ya muchos países, que no es una locura que uno diga es un tirador de luces, de que se le ocurrió a alguien una locura, no. Es favorecer una educación realmente humana, acorde al siglo XXI, en que somos ciudadanos
mundiales y planetarios, pero también ciudadanos locales, con todo lo que significa ser ciudadano. Sí. Responsabilidad, amor al otro y ayudar a esta búsqueda de la felicidad que ojalá este país y cada uno de nosotros alcance a obtenerlo, a sentirlo, ojalá en muchos momentos de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, María Victoria, por tus palabras. Creo que esto es muy importante. Hicimos un recorrido, ¿cierto?, por la historia de la educación de párvulos, pero también los desafíos, cómo se forman nuestros profesores, nuestras profesoras, y este importante camino, ¿no? El camino de cambio de paradigma, pensar en la felicidad, pensar en el bienestar y hacernos responsables de nosotros y de los demás. Y te agradezco muchísimo esta conversación y dejamos a nuestra comunidad invitados a que nos vean en los próximos coloquios, donde vamos a estar conversando de esto y de otros temas de educación con nuestros invitados. Muchas gracias.